Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2. Inciso. Conclusiones éticas de la tipología Averro. Artículo A. Filosofía y ética psicológica. En la filosofía clásica, la ética es la rama que estudia el comportamiento moral, el cual constituye uno de sus grandes problemas. En síntesis, y simplificando muchísimo, podría afirmarse que la filosofía se ocupa de tres grandes problemas irreductibles: el problema ontológico, el problema noseológico, y el problema moral. Estos problemas se refieren a un acto concreto: el hombre frente al hecho cultural, o frente a alguna cosa inclusa en el hecho cultural. En ese contexto, el problema ontológico es la interrogación por el ser del hecho cultural, o de la cosa que lo componen, es decir, ¿qué es la cosa? Según la sabiduría hiperbórea, la respuesta a este problema es de carácter metafísico. El problema noseológico, en cambio, interroga sobre el modo, cómo el hombre conoce qué es la cosa, es decir, cómo sabemos qué es la cosa. La respuesta se denomina, generalmente, teoría del conocimiento. El problema moral, por último, cuestiona la actitud del hombre frente a la cosa, es decir, ¿qué se debe hacer con la cosa? Tal como fue planteado el problema, el hombre referido al hecho cultural, la respuesta solo es aportada por la ética psicológica de Pasú, doctrina que también comparten los tipos lúdico y sacralizante del virya perdido. Es obvio que los tres problemas están relacionados entre sí, y es por eso que en los siguientes artículos, al adjudicar una calificación ética a los tipos Averro, se titulará a sí mismo, su comportamiento noseológico. Ello ayudará a comprender mejor en general a los tipos Averro, pues no debemos olvidarlo, aquí se están describiendo tipos psicológicos puros, es decir, modelos teóricos que rara vez se ajustarán con exactitud en los casos concretos de los viryas perdidos. Artículo B. Calificación ético-psicológica de los tipos Averro. Las conclusiones de la ética psicológica se basan en la evaluación moral del hecho cultural exterior. Para la ética noológica, este hecho moral exterior solo reviste valor si se produce en el kairos del honor del virya, vale decir, si el comportamiento moral del virya expresa su voluntad graciosa luciférica. En cualquier otro caso, el hecho moral es considerado como un acto ético general. Y un acto general es aquel donde se detiene la certidumbre racional del virya, quien solo confía en los actos específicos. Pero la tipología Averro está definida en el curso del acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado. Es evidente que toda calificación ético-psicológica de los tipos Averro, requiere la equiparación del acto ético general, el hombre frente al hecho moral, con el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado. Sin embargo, ello no es imposible si recordamos, que todo hecho cultural es conocido mediante una reducción racional y la emergencia en la esfera de la luz de una representación consciente, equivalente. Para equiparar ambos actos solo hay que observar la representación consciente del hecho moral frente al yo y establecer las diferencias que guarda con un símbolo sagrado. La principal diferencia reside en el carácter profano, o más bien prosaico, del símbolo que representa al hecho moral en oposición al carácter especial y respetable del símbolo sagrado. Empero, el símbolo del hecho moral, análogamente al símbolo sagrado, intentará desarrollarse en un proceso evolutivo por impulso de los arquetipos universales. Lo que distingue a ambos símbolos, en el momento de su manifestación frente al yo, es la potencia activa. El símbolo sagrado dispone siempre de potencia suficiente para enfrentarse a un yo perplejo e intentar anestesiarlo y fagocitarlo. El símbolo del hecho moral rara vez llega a tanto, salvo en los casos en que el arquetipo psicoideo o el mito que sostiene al hecho cultural en descubierto, e introyectado bajo una forma moral. Entonces el símbolo del hecho moral en nada difiere de un símbolo sagrado pues, como este, representa a un arquetipo universal. Pero hay que destacar aquí, otra sutil diferencia.
Aunque tanto un símbolo sagrado, como el símbolo de un hecho moral representan al mismo arquetipo universal, no serán jamás idénticos por cuanto el símbolo del hecho moral ha de revestir siempre una forma particular. La potencia activa de ambos símbolos será igualmente efectiva, para dominar al sujeto consciente, pero diferirán en la forma. Más claramente, el símbolo sagrado participa directamente del arquetipo que representa, y es por lo tanto universal. Su forma es idéntica a la del arquetipo universal porque ha sido desenganchada de la serie de matrices arquetípicas del designio, esquematizadas en la relación. El símbolo sagrado procede siempre de los conceptos tajada anotados en planos de significación oblicuos y emerge sin modificación formal hacia la esfera de luz. El símbolo del hecho moral, por el contrario, responde a la aprehensión del hecho cultural y representa a un complejo de elementos arquetípicos concomitantes, subestructurados, con los cuales se conforma racionalmente la idea particular del hecho moral. Vale decir, que en su conformación intervienen conceptos del valor particular, premisas culturales preeminentes, aserciones simbólicas, etc. Se debe distinguir, entonces, entre el carácter esencialmente universal del símbolo sagrado, y la propiedad de ser formalmente particular que caracteriza al símbolo del hecho moral. Tomando en consideración las diferencias apuntadas, vemos que es factible equiparar el acto ético fundamental, el yo frente al símbolo sagrado, con el acto ético general, el yo frente al símbolo del hecho moral. Admitiendo la validez de esa equivalencia, nuestro siguiente propósito consistirá en dilucidar de qué depende lo moral observando directamente la relación entre el yo y el símbolo del hecho moral. Las conclusiones de tal dilucidación nos permitirán anticipar de inmediato, cuál será la actitud ético-psicológica de cada uno de los tipos Averro ante la pregunta, ¿qué debo hacer en este caso? Ante todo recordemos que la relación entre el yo y el símbolo, viene determinada por la ley del globo. A menor voluntad mayor estabilidad del proceso. Pero el símbolo, en tanto que representa a arquetipos inconscientes, es un fenómeno, un ser que se sostiene a sí mismo en la manifestación. Como tal, posee una complexión que le permite actuar dinámicamente sobre el yo. Por lo tanto, la relación que describe la ley del globo no es un mero puente tenido entre el yo y el símbolo, una estructura estática, sino una tensión dramática procedente de un símbolo particular, que expresa el complejo arquetípico correspondiente al hecho cultural representado. Dicha tensión es, entonces, también compleja, compuesta de una pluralidad de fuerzas concurrentes en el acto, o, si se quiere sintetizar en una palabra, heterodina. ¿Qué implica el considerar que la tensión dramática es heterodina? Respuesta. En principio, algo evidente. Que la tensión dramática afecta no una sino muchas y diferentes regiones de la esfera de luz, en la que está sumido el yo perdido. Y en segundo término, algo consecuente. Que el yo es capaz de percibir la tensión dramática, desde muchas y diferentes perspectivas. Ya habíamos adelantado esta conclusión cuando demostramos que la relación sobre el yo, y el símbolo sagrado, determinada por la ley del globo, podía ser percibida subjetivamente por el tipo sacralizante, como ilusión de tamaño, o energéticamente por el tipo gracioso luciférico, como tensión dramática. Justamente, esta diferente comprensión es lo que diferencia a los tres tipos de la tipología Averro. A esos tres tipos, ya determinados por su actitud frente al símbolo sagrado, los enfrentaremos ahora al símbolo complejo del hecho moral, para dilucidar de qué depende lo moral. La relación entre el yo perdido y un símbolo complejo, la tensión relativa, es también compleja, heterodina, susceptible de diversas interpretaciones, según hemos visto. Por todos los aspectos que el símbolo presenta, se establecerán diversas formas de su relación con el yo. De todos los significados posibles a los que podría reducirse la tensión relativa de la relación, hay uno que es moral y que necesitamos descubrir. Queremos saber, ante todo, en qué términos ha sido traducida la relación para que podamos reconocer sin ninguna duda que ha asumido un carácter moral.
Planteado así el problema, sin demasiadas pretensiones, se ha de considerar satisfactoria la siguiente respuesta general. Cuando al interpretar la relación entre el yo y un símbolo complejo, surge patente un principio de benevolencia, o un principio de justicia, entonces el hecho cultural, que el símbolo representa, es evaluado como hecho moral. La reducción a que puede sintetizarse éticamente la relación entre el yo y el símbolo la hemos resumido en los dos principios de benevolencia y de justicia, por motivos de claridad y brevedad en el desarrollo del tema, y por considerar también que toda otra virtud o principio moral pueden derivarse de ellos. Por ejemplo, del primero proceden algunos principios menos básicos de obligación. El principio de utilidad, el principio de no perjudicar, el principio de no coartar la libertad de nadie, etc. Y del segundo se derivan otros, por ejemplo, la igualdad de trato y la igualdad ante la ley, etc. Otros como la caridad, valor, templanza, honradez, gratitud, consideración, etc. Pueden sin duda derivarse de los dos principios mencionados. Por todo esto es que, a tales principios de benevolencia y justicia, los vamos a denominar principios cardinales de la ética psicológica. Cabe aclarar, que la actitud ética es a posteriori de la perplejidad inicial, es decir, de la formación de los tipos psicológicos. Nos preguntaremos, entonces, ¿continúa actuando la ley del globo, aun cuando la relación ha sido aumentada en términos éticos? Sí. Cierto que cuando lo que se ha hecho patente es el primer principio, la ley adopta la forma. A menor voluntad, mayor cantidad de bien implicado en el proceso. Y si se tiene la certeza de que la relación expresa el segundo principio, la ley nos dice, a menor voluntad mayor, más efectiva, justicia implicada en el proceso. La ley del globo nos está indicando, así, que la inflación del símbolo es traducida por el yo bajo el aspecto de una sutil ilusión, no figurativa esta vez sino conceptual. El bien o la justicia. No dejaremos pasar un renglón más sin advertir que la actitud ética, tal cual se la ha definido aquí, solo es practicada por los tipos lúdico y sacralizante. Pero no significa esta aclaración que el tipo gracioso luciférico sea completamente amoral o inmoral. Por el contrario, este tipo profesa la única verdadera moral. La que dimana de un bien absoluto y de una justicia absoluta, bien y justicia conocidos durante el éxtasis de la runa increada, la única verdad del Virya. La conducta moral del tipo gracioso luciférico está regida por el principio cardinal de la ética noológica, y por eso excluye con gracia la relatividad moral producida por las ilusiones de los símbolos inmanentes a la materia y energía. En un próximo artículo se definirá con precisión la calificación ética del tipo gracioso luciférico. Artículo C. Ética psicológica del tipo lúdico y del tipo sacralizante. Dejando entre paréntesis por el momento al tipo gracioso luciférico, podemos distinguir en la moralidad de los otros dos tipos dos actitudes manifiestamente diferentes. Por una parte están los que creen que lo moral es un valor intrínseco del acto mismo, que da lugar a la pregunta ¿qué debo hacer? Creencia que exige una nueva interrogación ante cada hecho, que pueda ser calificado de moral. La necesidad de establecer pautas de comportamiento social ha llevado a este grupo, sin renunciar al enfoque moral sobre cada hecho concreto, a adoptar a veces una actitud mitigada y a aceptar alguna forma de norma universal que rija la conducta moral. Pero en los dos casos, el riguroso y el atenuado, se afirma que el bien y lo justo depende de cada acto moral en particular, siendo posible que un mismo hecho, ocurrido bajo circunstancias diferentes, posea un valor distinto de bien o de justicia. Quienes comparten este criterio son llamados en ética psicológica deontólogos. Deontólogos del acto, o activistas los rigurosos. Deontólogos normativos, los mitigados. Por otra parte hay quienes creen que el valor moral de un acto, procede del fin a que dicho acto apunte. No se debe así calificar a cada hecho según su circunstancia, sino atender así de su finalidad, depende que se obtenga un mayor excedente de bien sobre mal o una mayor justicia. En otras palabras,
Un acto es bueno o justo, y debe realizarse, si, y solo si, su finalidad, por encima de cualquier otra alternativa, promete un mayor excedente bien sobre mal, o una más efectiva justicia sobre la injusticia. Esta creencia se denomina en ética psicológica teleología, y admite, como en el caso de los deontólogos, varias posiciones, algunas rigurosas y otras mitigadas. Es clásico, por ejemplo, distinguir si la finalidad pretendida apunta a producir un mayor bien personal o social y universal. Si el fin perseguido redunda exclusivamente en un bien personal, los teleólogos son llamados egoístas éticos. En caso contrario, si el bien a alcanzar en el acto moral tiene un declarado fin social, colectivo, comunitario, etc., los teleólogos son conocidos como universalistas éticos o, más comúnmente, utilitaristas. Con referencia a la tipología Averro, se entiende que, debido a la tendencia a encuadrar los hechos, característica de la actitud lúdica, los miembros del tipo lúdico atiendan al deber moral concreto, intrínseco a cada acto particular, y pueden ser calificados en su gran mayoría como deontólogos éticos. Los jugadores sacrílegos, más temerosos de asumir compromisos permanentes, y, también, más personalistas, suelen ser deontólogos rigurosos del acto. Los jugadores vulgares, es decir, quienes aplican la actitud lúdica a toda suerte de actividades concretas en su vida diaria, la más de las veces simulado, tan hábilmente la seriedad de sus actos que acaban por olvidar que en realidad no creen en lo que hacen, eligen ser deontólogos de la norma. Claro que, como la sociedad está constituida por una abrumadora mayoría de jugadores vulgares, ellos son los que han acabado por imponer la moral corriente. Tal ética es estrictamente cultural, basada en reglas concretas de moralidad que permiten decidir, ante determinado hecho particular. Es bueno, es justo, etc., y se ha insertado profundamente en la estructura orgánica de la sociedad, por ejemplo en la justicia, la cual ha sido codificada en leyes que generalmente parten de normas deontológicas. Sin embargo, según veremos, la actividad de los teleólogos ha tenido también gran influencia sobre las normas legales de base ética. El tipo sacralizante, por la dependencia que adopta frente a símbolos poderosos, a los cuales sacraliza y reduce a principios cardinales, es naturalmente teleólogo. La finalidad de sus reglas morales procede directamente de la finalidad hacia la que se desarrolla el proceso de los arquetipos representados por los símbolos. Es decir que, el mayor excedente de bien sobre mal es la interpretación moral de la perfección final o entelequia a la que tiende el despliegue evolutivo de los arquetipos. Pero tal entelequia o finalidad, está solo en potencia tras el símbolo y, para interpretarla, reglarla, normarla y postularla, es preciso captarla previamente, posibilidad que ya hemos visto está vedada el tipo lúdico por su actitud temerosa y no comprometida. Al tipo lúdico le resultará muy difícil soportar la presencia de los símbolos más poderosos, y captar su secreta finalidad, por eso solo considera de los hechos su aspecto más aparente y exterior. Prima facie. El tipo sacralizante por su parte, si la sujeción es muy intensa, puede caer en posturas utópicas, al afirmar tenazmente la primacía de las entelequias morales por sobre cualquier norma concreta de los deontólogos. Con símbolo poderoso queremos significar un símbolo complejo, por ejemplo uno que represente a un hecho moral, cuya complexión le permita actuar con eficacia sobre el yo, de acuerdo a la ley del globo. En tal situación el tipo lúdico observará prima facie el símbolo, y lo encuadrará antes de que la tensión crezca según la ley, es decir, antes de que la interpretación moral de la tensión le lleve a conclusiones insospechadas. Es que tal interpretación moral de la tensión dramática, en tanto que crece, es percibida como deber u obligación también creciente. Algo que el tipo lúdico teme y evita. Por eso los jugadores vulgares del tipo lúdico, inmensa mayoría social, suelen mantener un contacto muy efímero con aquel símbolo complejo que actúe sobre su fibra moral, no pasando en muchos casos de una simple mirada indiferente, y,
Por eso también, los miembros del tipo lúdico pueden ir desde la amoralidad, que es un grado inferior del comportamiento ético por parte de algunos jugadores vulgares, hasta la moralidad cultural normativa, producto de una obligación prima facie, por parte de los jugadores sacrílegos y algunos otros, que es el grado más alto de responsabilidad moral a que es capaz de llegar el tipo. Kant, un típico deontólogo activista, trató de conciliar las distintas posiciones del tipo lúdico apelando a una triquiñuela que permite, frente al símbolo, no avanzar demasiado en la indagación de su finalidad real, con el peligro de caer en la teleología, ni propiciar la aceptación subjetivista de que el propio punto de vista sobre lo que es bueno o justo sea el correcto, con lo que se podría caer en el egoísmo solipsismo ético. Su solución fue: actúa siempre de acuerdo con aquella máxima, de la que puedas al propio tiempo querer que sea una ley universal. Queda así salvada la apreciación prima facie que el tipo lúdico pueda obtener del símbolo encuadrado. Basta con que el bien buscado nos parezca que es un bien común. El tipo sacralizante, por su lado, ve crecer la tensión en forma de obligación moral y se impone, a veces fanáticamente, de un deber, hacer, que tratará luego de la contemplación sacralizante, de hacer valer. No decimos que cumplirá sino que tratará de hacer valer, y cumplir a los demás. De ese modo los del tipo sacralizante imponen también, en muchos casos con extrema violencia, de su punto de vista teleológico al tipo lúdico inferior. Desde las utopías políticas y jurídicas, hasta las reglas religiosas y teológicas de creencias triunfantes, se acaban imponiendo como norma de conducta social a despecho de los del tipo lúdico y aún de luchas y conflictos entre las distintas funciones en que se divide el tipo sacralizante. La pretensión más corriente del tipo sacralizante es la exigencia de que toda la sociedad debe ajustar su conducta ética en conformidad con un modelo moral teleológico, es decir, uno que promete la mejor finalidad en cuanto a bien y justicia. Pero no se trata, entonces, de una mera reglamentación, de que el hombre deba decidir su conducta frente a la pregunta, ¿qué debo hacer?, valiéndose solo de normas morales. La pretensión va más allá al exigir que cada individuo adopte su carácter particular en conformidad con el modelo propuesto. Los teleólogos son en este sentido intransigentes e intentan, así, forzar la imitación de sus modelos paradigmáticos, por ejemplo los marxistas a Marx, Lenin, Fidel Castro, el Che Guevara, etc. Los budistas a Buda. Los musulmanes a Mahoma. Los judeocristianos a Jesús Cristo, etc. Y hasta los directores capitalistas de grandes corporaciones, a través de sus fundaciones, el control político, publicitario, la prensa, etc., tratan de medir o condicionar al ciudadano común para que se mantenga dentro de los límites del modelo liberal. Practique el consumo, la democracia, la competencia de mercado, etc. En resumen, la pretensión teleológica utilitarista normativa, apunta a influir sobre los rasgos y disposiciones del carácter individual, adaptando a cada uno según el modelo ejemplificado, para conseguir al final un bien común, una justicia más perfecta, etc. Y esta pretensión de modelar al hombre se sobreentiende generalmente en las doctrinas teleológicas, pues todo cuanto logran legislar e insertar en la estructura organizada de la sociedad, apunta a tal finalidad. Las reglas morales, que luego se transforman en normas obligatorias, proceden de la cultura, una cultura amansada por la sinarquía, con el barro de las doctrinas teleológicas.